Muy bien, como les decía, en esta página, que ya se las recomendé el primer día o el segundo día de clases, que se llama FET, pueden encontrar simulaciones que nos van a ayudar a entender un poco las ondas. ¿Ya? Aquí aparecen tres tipos de ondas: ondas en el agua, ondas de sonido y ondas de luz. Obviamente son simulaciones. Y vamos a las ondas de agua. Y la idea es la siguiente. La idea es que eh, pensemos fíjense que aquí hay dos figuritas. Esta es una onda senoidal, ¿ya? Y esta es un pulso, ¿ya? Entonces, un pulso. Esto que está aquí representa un medio. Vamos a verlo ahí, ¿ya? Esta es una pecera, digamos, ¿no? Un tanque de agua. ¿Y qué significa un pulso desde el punto de vista experimental? Significa que yo voy a dejar caer una gota de agua y esa gota de agua va a producir algún tipo de deformación en este medio. Vamos a decir que el medio, en este caso es el agua, va a producir una deformación y esa deformación en general se puede mover, se puede trasladar. ¿Ya? Entonces, hagamos el efecto. Entonces ahí observamos que hay una gota de agua y esa gota de agua produjo una deformación y esa deformación se movió. ¿Ya? Eh, los sistemas no son tan unidimensionales como uno piensa, por eso está la opción esto desde arriba. Esto sí no lo cambiaron de dirección para que se vea cómo va a caer la gota, pero veamos qué es lo que aparece al dejar caer una gota. ¿Ya? Entonces, como es bidimensional, entonces la deformación se mueve en toda la superficie del agua en este caso. ¿Ok? Así que, si ahora tuviéramos una deformación senoidal, que eso se podría de alguna manera reconstruir a través de gotitas que vayan cayendo a igual intervalo de tiempo, ¿ya? Tendríamos una cosa así. ¿Ya? Cae una, se produce la deformación, cae otra, y si se dan cuenta, se empieza a formar unas olitas, ¿ya? Unas olitas que se mueven. Lo interesante aquí es que aparentemente el agua se mueve hacia la derecha, ¿ya? Pero el agua se mantiene. Entonces, realmente en este tipo de olas, el efecto del movimiento de la ola no es porque no es porque el material se esté moviendo hacia la derecha, sino la perturbación por sí sola. Estas partículas de agua están moviendo para arriba y para abajo, ¿ya? Y hace aparecer este movimiento, aparece como si el movimiento va hacia la derecha. ¿Se fijan? Entonces, es una cosa interesante que el medio, en este caso es el agua, la perturbación se mueve hacia la derecha, viaja, pero las partículas de agua no se están moviendo. Bueno, ustedes saben que la ola igual se mueve, pero no se está moviendo a la misma velocidad con la que se mueve la onda. ¿Ya? El agua las partículas de agua aquí se mueven un poquito para allá también, pero no se mueven a la misma velocidad la onda. La onda viaja de alguna manera más rápido, ¿no? Acá lo podemos parar. Sonido. Ahí tenemos un parlante, ¿ya? Y vamos a generar un pulso. Pulso sería un grito, ¿no? Ahí está. Hay un grito y ese grito también hace de que la presión del aire, ¿verdad? El aire se comprime y se descomprime, se mueve hacia acá. También es tridimensional o bidimensional en este dibujo el movimiento de la onda de sonido. Así que el sonido es otro. Ahora, eh, el sonido la onda de sonido se puede trasladar dentro de un medio, y el medio puede ser agua, puede ser un fluido en general, puede ser aire, ¿ya? Si ustedes no tienen nada, como es lo que no hay en el espacio, nada, no hay, o hay nada, entonces si pegan un grito no tienen cómo que los rescaten, ¿verdad?
ahí no se podría mover la onda. No hay aire para que se produzcan estos cambios de presiones que harían trasladar una onda de sonido. En cuanto a luz, pasa exactamente lo mismo, solamente que la luz podría o puede viajar en el espacio vacío, ¿no? O sea, ahí tienen un pulso de luz, ¿ya? Es como que encienden y apagan una ampolleta o una linterna. Si ustedes hacen el experimento de prender y apagar una linterna y que otra persona se ponga allá, no va a poder observar la onda. La onda se demoró nada en llegar. Acuérdense que la luz se mueve muy rápidamente, ¿ya? Pero ustedes saben que la luz que proviene de Alfa Centauro se demora 4 años en llegar a nuestros ojos, ¿no? Entonces, si una electromagnética no se podría mover en el espacio vacío, no podríamos recibir la luz y enterarnos qué es lo que pasó hace 4 años atrás en esa estrella, ¿no? Porque ustedes saben que lo que estamos viendo es justamente esta parte que salió de la estrella hace 4 años, ¿no? Así que, o el Sol. La luz que nos ilumina el Sol salió hace 8 minutos, más o menos, ¿no? Del Sol. Así que las ondas para ustedes, para nosotros en la física y en la astronomía, va a ser tremendamente importante, ¿ya? Tremendamente importante las ondas. Ustedes saben que hay unas ondas más complicadas todavía, cuando uno anda, las ondas gravitacionales, que hace muy poco, bueno, hace 10 años, no sé, le dieron el premio Nobel que pudieron medir las ondas gravitacionales por primera vez. Pero ya hablaremos de eso, a ver si podemos invitar a alguien que hable de ondas gravitacionales y les cuento un poco de cómo se hacen estos grandes interferómetros que permiten medir esto hasta acá, ¿ya? Así que no sé si hay alguna pregunta, voy a volver a mi presentación. Por ahora solamente estamos viendo fenomenología simulada, ¿no? Muy bien, vamos a utilizar esta presentación que es la que desarrolló uno de los profesores, Juan Pablo Ramos de Santiago, para nosotros. Yo le agregué algunas cositas que vamos a ir viendo a medida que avancemos. Esta es la presentación, digamos, oficial de la quinta clase. Muy bien, de esto estuvimos ya hablando. Una onda es una perturbación que se propaga entre una zona y otra, transportando energía y momentum, ¿ya? Aquí le vamos a agregar porque es muy importante que se den cuenta que la onda también tiene una dirección, nos puede, digamos, puede trasladar momentum, ¿no? Y momentum también, para que tengan ahí la definición del libro de texto, ¿no? En particular, las ondas electromagnéticas no requieren un medio para propagarse, y las ondas mecánicas sí requieren un medio, en general un fluido. En el caso de las ondas electromagnéticas de la luz, también se puede mover dentro de un medio, ¿no? También se pueden, por ejemplo, se puede mover en el agua, ¿ya? Se pueden trasladar en el agua. Y en general, cuando las ondas electromagnéticas se trasladan en un medio, la rapidez con la que se traslada es un poquito menor a la velocidad de la luz en el vacío, que es la máxima velocidad que uno puede encontrar. Ahí tenemos 3 tipos de ejemplos. El primero es el clásico ejemplo de una cuerda. Aquí muchas veces, eso sí se puede hacer con uno de estos resortes, ¿no? Se puede hacer este efecto en el que uno puede ver que cuando produce la perturbación, las partículas de la cuerda se mueven para arriba y para abajo, formando esta perturbación, ¿ya? Y no se mueven hacia la derecha y hacia la izquierda, ¿ya? Ahora, esto está un poquito exagerado porque la idea es que la perturbación tiene que ser chiquita. Ya vieron
Esto está exagerado en tamaño, pero no importa, es para visualizar. Entonces, en este tipo de ondas, donde las partículas materiales, ¿ya?, se mueven verticalmente, y la onda, que sería la cresta que se está moviendo a medida que ustedes avanzan, a medida que ustedes ven que la perturbación se mueve hacia la derecha, decimos que la onda se mueve hacia la derecha, mientras las partículas materiales que producen esta onda se están moviendo transversalmente, ¿ya? Se están moviendo para arriba y para abajo, ¿ya? Entonces, esto representa un tipo de onda. Está el otro tipo de onda, que es este émbolo, ¿verdad? Aquí está cerrado por todas partes, es como un bombín, y ustedes hacen tin, 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 mueven, entonces pueden producir aquí espacios blancos, espacios más oscuros, donde el oscuro representa al espacio donde el aire está más comprimido, aquí donde el aire está más dilatado, y esto también produce una onda que se mueve hacia la derecha, pero las partículas de aire que están produciendo esto se mueven para adelante y para atrás, ¿ya? O sea, la dirección del movimiento de las partículas es paralela al movimiento de la onda. ¿Ah? Acuérdense que la onda para nosotros es la perturbación, no el movimiento de las partículas, la perturbación. Y aquí, que tienen una piscina abierta, entonces producen este golpe para adelante y para atrás, y se producen ondas superficiales, ¿no? Y estas ondas superficiales, las partículas se pueden mover, por eso yo les mostraba hace un rato el agua, se mueven algunas en la dirección de la onda y otras para arriba y para abajo. O sea, hay un movimiento, no es que unas para un lado, unas para otro, sino que es un movimiento combinado, ¿ya? Así que aquí tenemos digamos, movimientos puros, transversal, longitudinal, y aquí tenemos un ejemplo de onda que tiene esos dos componentes, ¿ya? Así que ahí tenemos tres tipos de ondas clásicas que ustedes van a poder estudiar. ¿De qué tipo es la onda electromagnética? ¿Cómo se imagina la luz? ¿De este tipo? ¿De este tipo? ¿De este tipo? Muy bien, Joaquín. Transversal, ¿ya? En general, cuando vamos a ver que las funciones seno y coseno van a ser muy buenas funciones para poder modelar, ¿verdad? Ondas electromagnéticas, y esa cuenta que la onda se mueve para allá y el campo eléctrico se mueve en una dirección, el magnético en otra dirección. Son electromagnéticas, tienen que estar las dos componentes para que se produzca esta onda que se mueve en este caso hacia ustedes, ¿no? Así que eh, algunos elementos aquí. Lo que tenemos acá es un vibrador, ¿no?, que va para arriba y para abajo. Es un movimiento armónico simple, una masa resorte, ¿ya?, a la que está amarrada la cuerda. Y la cuerda esperaríamos que por aquí estuviera fija, ¿no? Entonces, este efecto de subir y bajar con un movimiento armónico simple, ahí dice más, con un movimiento armónico simple, hace que se produzcan estas ondas eh, que se trasladan hacia la derecha, ¿ya? Y nosotros podemos reconocer que hay una distancia, cuando la onda ya está dibujada, hay una distancia entre máximo y máximo, ¿ya?, que podemos reconocer también como la longitud de la onda, ¿ya? Esto en general es lo que uno conoce como longitud de la onda, ¿ya? Si esta longitud de la onda, ustedes tienen el dibujo, y en un tiempo finito, un tiempo t, después ustedes ven el mismo dibujo en el mismo lugar, por ejemplo acá tienen un tiempo t, tienen este dibujo, y estos mismos tres puntos en un tiempo t vuelven a recuperar la onda, que ya no es la misma perturbación de antes, sino la que viene, ¿ya? Ese tiempo que pasó entre que uno reproduce la misma fotografía es lo que se llama el periodo de la onda, ¿ya?, el periodo de la onda. Y si ustedes dividen la longitud de onda, o sea, esa distancia, que es una distancia en metros,
por ese tiempo que se demoró en reproducirse de nuevo el dibujo acá, ¿ya? Entonces esa división lo que me va a dar es la rapidez de la onda, ¿ya? Entonces la onda, vamos a decir, es la velocidad, o vamos a decir, es la rapidez de la onda, la determinamos cuando vemos cómo se mueve la perturbación, ¿ya? Que no tiene que ver necesariamente con la rapidez de las partículas acá. Fíjense que si recordamos el movimiento armónico simple, esta partícula, que va a estar para arriba y para abajo, va a tener aquí una velocidad cero, va a tener aquí una velocidad máxima, va a llegar al mínimo con velocidad cero nuevamente y va a volver, ¿ya? Esa velocidad es la velocidad de la partícula en la cuerda, pero a nosotros lo que nos interesa ahora es la velocidad de la perturbación cuando se mueve en este caso hacia la derecha. ¿Ok? ¿Vamos entendiendo? Son ideas sencillas sobre, digamos, cómo se mueven estas perturbaciones, cómo se mueve la onda, ¿ya? Ahora, este es el caso particular de una onda que se produce a través de un movimiento armónico simple, ¿ya? Pero en general, ustedes pueden pensar en la gotita que caía al recipiente con agua, ¿ya? Al pulso. Pensemos en un pulso. Pensemos en esto, ¿ya? Pensemos simplemente en un pulso. Y vamos a hacerlo bien sencillo, le vamos a poner aquí así ya, ¿ya? Entonces, este pulso, después de un ratito, lo vamos a observar por acá, ¿ya? Nótese, es el mismo, ¿no? Así que aquí tenemos esta foto, está tomada a tiempo igual a 0, y esta foto está tomada a tiempo igual a t. ¿Ya? ¿Estamos bien? Ahora, esta distancia que hay de aquí a acá, ¿ya? Distancia L, vamos a decir. ¿Ya? Entonces, observamos que al sacar dos fotos seguidas, ¿ya? Una foto sería en el instante inicial y otra foto en un instante t después. Entonces, esa distancia que nosotros podemos medir en la fotografía, ¿ya? Dividido por t, es lo que define la rapidez de, ¿ya? De esta perturbación. ¿Ok? Vamos a hacerlo bien simple. Entonces, si vamos a decir, la forma del gráfico rojo que está ahí es f de x, ¿sí? En t igual a 0, la pregunta es, ¿cómo debería ser la forma de la función en t igual a t mayúscula? ¿Ya? Ese es un problema interesante de ver, es qué es lo que debería yo poner acá para que, para todo valor de x, yo reproduzca la misma imagen, pero en un tiempo posterior. ¿Ya? Entonces, si yo le pongo aquí un x, si yo le pongo ahí un x, entonces lo que observaría, vamos a decir, si yo en este punto de acá evalúo la función f de x en este x, entonces lo que voy a observar es la colita que viene por acá. Entonces, ¿qué le debería yo agregar a ese x para que lo que observe no es la colita, sino lo que observe es este máximo, lo que está acá? ¿Ya? Entonces, un problema fácil, de hecho lo hicimos para el caso de movimiento, cuando decíamos, miren, cuando uno le resta una parte a la fase
de la función, en ese caso eran senoidales. Si ustedes le ponen aquí menos b por t, ¿ya? Entonces, si ustedes le ponen aquí esta distancia, es la distancia L. Y la distancia L, despejen acá, es v por t. Así que si le ponen aquí f de v por t menos v por t, les queda f de 0. O sea, lo que están viendo aquí es el máximo que tenían de la función f evaluada en 0. ¿Ya? Así que si ustedes tienen una perturbación, cualquier forma, no tiene que ser un seno y coseno, de este tipo, entonces ustedes, y esa perturbación se mueve con una rapidez v hacia la derecha, entonces ustedes pueden recuperar esa función por acá con, con f, la función f, evaluándolo en este argumento. ¿Ya? Ahora, si esto se mueve hacia la izquierda, la falta es ponerle un más en vez de un menos. ¿Ya? ¿Se fijan? O sea, si ustedes sacan dos fotos, resumiendo, ustedes sacan dos fotos. Esta la sacan en un tiempo que llamamos 0. Esta la sacan en un tiempo que le llamamos t. ¿Ya? Entonces aquí aparece una distancia. Esa distancia dividido por ese tiempo t es lo que uno conoce como la rapidez de la onda. ¿Ya? Lo que ustedes observan aquí es la misma función de antes, pero corrida. Corrida con un x menos bt. ¿Ya? Y en general, cualquier función, vamos a poner aquí, no. Cualquier función, vamos a ponerle y, que tenga como argumento x menos vt, se va a comportar como una onda. Es una onda en general. ¿Ya? Es una onda. ¿Qué dice aquí? Ah, ya. Muy bien. Vamos, esto, cualquier cosa la vamos explicando más adelante, ¿no? Vamos a ver, esto es nada más para que ustedes entiendan la diferencia que hay entre la rapidez de la onda y la rapidez con la que se mueven las partículas materiales de la cuerda, ¿no? Que son cosas diferentes, ¿no? Porque a veces se confunde. La velocidad o la rapidez de la onda es la rapidez con la que se mueve este máximo. O sea, sí, ¿no? Muy bien. Términos que en el caso de que tengamos una onda sinusoidal, senoidal en general, tenemos el concepto de longitud de onda, que lo vamos a denotar con el lambda que está acá. ¿Ya? Y tenemos, está por aquí, ese lambda, ¿verdad? Para nosotros se va a llamar longitud de onda. El máximo de esta onda senoidal se va a llamar amplitud. ¿Ya? Por eso era muy importante haber visto oscilaciones antes, porque de alguna manera vamos a entender esto. Esto sería la distancia máxima, le llamaríamos amplitud. Este tiempo, ¿ya? Dado que es senoidal y va repitiendo, este tiempo, que sería el periodo, sería el tiempo que se demora ese punto en llegar hasta acá, ¿ya? Que sería igual a 1 entre la frecuencia, y aquí se define la frecuencia de la onda y la rapidez de la onda. Ahí tenemos tres términos que vamos a estar utilizando y cómo se están combinando. ¿Ya? Ahora, si la onda no es senoidal, ¿qué nos queda de aquí? Bueno, nos queda que la frecuencia, bueno, tenemos la velocidad de la onda, solamente. No podemos llegar más allá. Vamos a ver por qué. ¿Ya? Pero en este caso que esta es una onda que se produce debido a un movimiento armónico simple que se produce aquí, que son las que vamos a estudiar básicamente en esta primera parte del tema de ondas. Entonces aparecen estas figuritas que nos hacen reconocer la amplitud, el periodo, la rapidez de la onda y la frecuencia, por supuesto. La frecuencia que se mide en Hertz de la onda.
lo mismo para el caso de ondas longitudinales. Acuérdense que estamos haciendo esto, el émbolo lo movemos con un movimiento armónico simple, entonces se producen estas zonas de compresión, estas zonas de desestresar, digamos, el aire, digamos, aquí está comprimido, aquí menos comprimido. Entonces, si nos vemos entre dos zonas oscuras, este para nosotros sería la longitud de onda, ¿ya? Y la rapidez sería con la que se mueve este sector oscuro, como sea moviéndose a la derecha. De esa manera podemos despejar el periodo, el tiempo, etc. ¿Ya? Aquí hay un monito que está sacado del libro, así que pueden mirarlo con detalle. Y ahí están exactamente las mismas cantidades físicas, pero significan cosas diferentes. Esto sería digamos, una onda de sonido en un tubo, por ejemplo. ¿Ya? Y el otro sería una onda en una cuerda. Muy bien. Vamos a ir a la parte tal vez más pesada de la clase de hoy, pero acuérdense que todo este tipo de cosas ustedes eventualmente las van a aprender a hacer en algún momento de su vida. La obtención, la matemática, vamos a empezar a hablar de matemática que todavía no han visto, pero voy a tratar de que puedan comprender un poquito. ¿Ya? Y luego ya retornamos a resolver un problemita aplicados sobre este tipo de cosas que vimos ahora. Entonces nos vamos a garabatear, como dice ahí. Bueno, ya garabateamos un poco cuando hicimos el dibujito de la onda, pero ahora vamos a pensar lo siguiente, ¿no? Vamos a un caso muy particular. Aquí tenemos, ¿ya? Vamos a considerar que tenemos una cuerda estirada, ¿no? Una cuerda tensa. Y la tensión de la cuerda va a ser T, ¿ya? Va a ser tirada. La tensión va a ser en general si ustedes se paran en cualquier parte, ¿verdad? Entonces la tensión se entiende que esté para allá, esté para acá, ¿ya? Pero yo este monito de acá, ¿ya? Que es un pedacito de cuerda infinitesimal, muy chiquitito, lo voy a agrandar y lo voy a dibujar. Entonces vamos a pensar que vamos a tomar, este sería el punto, si le llamamos X, y este sería el punto X más delta X. Así que aquí X, y aquí sería X más delta X, ¿ok? El dibujo no quedó tan bien, pero vamos a ver. Y vamos a dibujar las fuerzas. En general, acuérdense que tenemos una tensión que va hacia allá, una tensión que va hacia allá, es el T, ¿ya? Pero este T, cuando lo sacamos del punto este de equilibrio, entonces aparece por acá, dado que la cuerda está perturbada. Entonces acá tenemos, vamos a llamar un TY, y aquí la proyección también tenemos un TY. ¿Ok? Ahí tenemos una proyección. Muy bien. Lo único que vamos a utilizar acá, acuérdense que esta es una onda de tipo transversal, o sea, aquí lo que nos interesa es el movimiento en el eje Y, es poder construir la ecuación de Newton, ¿ya? La ecuación de Newton dice que la suma de las fuerzas en el eje Y es igual a la masa por, ¿verdad? La masa
por la aceleración, ¿verdad? En ese eje. ¿Ya? Esta es la... Vamos a aplicar la serie de Newton directamente. Así que, como digo, hasta ahora son trivialidades, ¿no? Entonces, este sería el T de la cuerda, el T de la cuerda, pero aquí tendríamos entonces un Tx que se produce debido a la deformación. Muy bien. Entonces, hagamos la suma de fuerzas. La suma de fuerzas sobre este pedazo de cuerda. Ya, acuérdense que estoy poniéndole una lupa. En realidad, la suma total de fuerzas que actúan ahí vendría a ser el Tx, perdón, Ty, ¿verdad? En x más delta x, que no se nos olvide, o sea, el del lado de la derecha. ¿Ya? Y le vamos a restar la magnitud del Ty en x, que es el que está ahí abajo. ¿Ya? Esa sería la suma de fuerzas. Ahora el Ty, bueno, vamos a ver, esta sería la suma de fuerzas. ¿Ya? Vamos a ver acá. Entonces, a ver si, déjenme un segundito. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, la fuerza igual m por a, ¿verdad? En cuanto a la, dejemos acá esto pendiente, para que no se nos confunda, y eso debería ser igual a la masa, ¿ya? La masa de ese pedacito de cuerda por la aceleración. Y la aceleración, vamos a poner aquí, aceleración en el eje Y, ¿ya? Entonces, esta es la ecuación 2. ¿Ya? Acuérdense que la masa, esto que está aquí, es la masa del pedacito. Pedacito de cuerda. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, lo que nos interesa es esa tensión o esa fuerza en el eje Y que se forma, eh, restarlas para que te dé la fuerza total. Y esa suma de fuerzas tiene que ser la masa por la aceleración. ¿Estamos bien ahí? Muy bien. Lo que vamos entonces a construir ahora es a jugar un poquito con esos dos términos y a ver hasta dónde podemos llegar. ¿Ok? ¿Preguntas? Ok, entonces, entonces, eh, a ver, reconozcamos un par de ángulos acá. Así que este ángulo, el dibujo no me quedó tan lindo ahí. Beta, y aquí le voy a llamar alfa. A ver si el dibujo lo voy a mejorar un poquito, si no vamos a capotear en esta cosa. A ver, déjenme un poquito mejorar el dibujo.
Ya, no, digamos, no vamos a poder hacer mucho más ahí con el, con el dibujo. Pero bueno, entonces, el, entonces vamos a ver este punto de acá. Veamos el t. Porque bueno, es la y. La y es la segunda derivada. Acuérdense, sacamos una foto y porque tenemos que ver cómo oscila esto verticalmente, es entonces la segunda derivada de la función, vamos a llamar la función y, que es la forma de la cuerda, la segunda derivada de la función y con respecto al tiempo, ¿ya? Pero como nosotros queremos la derivada con respecto al tiempo para un x fijo, o sea, en x, entonces esto, vamos a decir, ¿qué significa este tipo de derivada? Porque parece que fuera una choreza. ¿Por qué no usamos la d y usamos una d chueca? ¿No? Es porque esto se llama derivada parcial. La derivada parcial es la derivada o es aplicar una derivada a una función manteniendo constante las otras. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes hacen una derivada parcial, derivan deriva una función, dejando constante las otras variables. ¿Ya? En general, si ustedes tuvieran una función que dependiera de otra, o sea, que el x que el x dependiera del t, entonces aplicarían una regla de derivación implícita, etcétera, que ustedes ya conocen, que usábamos de hecho para hacer derivadas eh, cuando derivamos la velocidad con respecto al x y el x con respecto al tiempo, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Pero en el caso de las derivadas parciales, derivar parcialmente significa derivar con respecto a t, manteniendo el x constante. ¿Ya? Entonces, ¿por qué nos conviene o por qué tenemos que usar la derivada parcial acá? Porque estamos, en particular, en este problema, estamos trabajando en un x fijo. Estamos parados acá, en este pedacito, ¿ya? Y nos interesa esa línea, vamos a decir, ¿no? Entonces estamos viendo cómo cambia la función y con respecto al tiempo en ese lugar. Entonces por eso usamos una derivada del tiempo dejando la variable x como constante. ¿Ya? En general, esa es la forma en que se usa. Muy bien. La masa. La masa no es la masa total de la cuerda, sino la masa de ese pedacito. Y esa masa es igual al delta x, que sería el largo de ese pedacito, ¿ya? Por la densidad. Tengan cuidado aquí cuando usemos la densidad, porque en general la densidad se denota con la letra lambda, ¿ya? La densidad de una cuerda. Y lambda también se denota en ondas para hablar de la longitud de onda. ¿Ah? Así que en este caso acá, vamos a usar otra letra. Vamos a usar el ρ. ρ se escribe así, ¿ya? Y va a ser la densidad lineal de masa. O sea, las unidades son kilogramos por metro. Digo por metro. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta?
Muy bien. Tiene que estar muy clarito hasta ahí. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es sumar las fuerzas. ¿Ya? Sumar las fuerzas. Y ahí voy a usar, en algún momento, voy a usar un truco. Acuérdense, de un truco que nos enseñó un profesor y que le llamaba el teorema de Nikita Nipone. Y vamos a ver cómo se usa, porque muchas veces en física hacemos estos argumentos de plausibilidad, especialmente cuando uno juega con diferenciales, que a los matemáticos no les gusta mucho. ¿Ya? Muy bien. Eh, ya. Entonces ahora viene la parte que está aquí, la ecuación 1. ¿Ya? Tenemos que restar la fuerza en el eje Y que se hace por la derecha con la de la izquierda para generar la fuerza neta en el eje Y. ¿Ya? Entonces, vamos a ver, no se me pierda el dibujito. Entonces, vamos a dibujarlo un poquito mejor acá. Para que se vea. Entonces, esta tensión de acá, ¿verdad? Y el valor conocido que tenemos es el valor T que está aquí. ¿Ya? Eso vamos a hacer así. Conozco T, conozco lo que necesito es TY, y ya llamémosle el ángulo alfa. Entonces, fíjense lo que tenemos acá. TY dividido por T es igual a la tangente de alfa. ¿Ok? Por lo tanto, TY es igual a T por tangente de alfa. Al mismo tiempo, el otro lado, si le llamamos el ángulo beta, queda igual por este lado el TY, pero en X, ¿no? Sería igual a T por tangente de beta. ¿Ya? Pero la tangente de alfa, este es en X más delta X. La tangente de alfa, ¿ya? Es la pendiente, ¿verdad?, de la curva del gráfico. Así que la pendiente de alfa viene a ser la derivada de Y con respecto a X evaluado en X más delta X. Mientras que la tangente de beta es la derivada de Y con respecto a X evaluado en X. ¿Se dan cuenta? O sea, como apareció la tangente de la curva, pero la tangente de la curva nosotros la reconocemos, y esto sí ustedes lo conocen de matemática 021, la reconocen como una primera derivada. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a hacer esa resta. Esa resta que sería la fuerza neta, ¿ya? Atención, sería la tensión del lado derecho, que sería T de I en dx parcial, acuérdense, a t constante, evaluado en x más delta x, menos t, pero la sacamos fuera, t de y en dx evaluado en x, ¿ya? Fíjense lo que tenemos ahí. La derivada de la función
en x más delta x menos la derivada de la función en x, y si ustedes ya miraron la tarea, digamos la parte que tiene que ver con la solución numérica, esto de acá, y aquí está el teorema de Nikita-Nipone, si ustedes le ponen aquí un delta x y lo multiplican por un delta x, lo que se ha formado acá, y este es como el viejo truco de la física, esto es la resta de la derivada dividido por el delta x, que piensen en un delta x pequeño, en un épsilon. Esto es cuando delta x tiende a 0, igual a la segunda derivada, entonces, segunda derivada de y con respecto a x al cuadrado. ¿Ya? Y está tomada con respecto a un tiempo constante. Así que la fuerza neta la vamos a poder escribir como T por delta x por d cuadrado y en dx cuadrado. ¿Ya? Esta es la forma de ver la fuerza neta en ese pedacito de cuerda, ¿verdad? Diferencial. Ahora vamos a juntar. Acuérdense que esto provenía, sí, salió más largo de lo que pensaba, esto provenía de la ecuación 1 y la ecuación 2, que es la que vamos a juntar, es masa por delta x, que viene acá. ¿Ya? Masa por AY. Estas dos cosas que están acá. Esta es la ecuación 2. Juntemos. Entonces nos queda fuerza neta, T por delta x, d cuadrado y en dx cuadrado, es igual a masa por aceleración, pero masa era igual a ρ por delta x, esto viene a ser la masa, y por la segunda derivada de y con respecto a t al cuadrado. ¿Ya? Entonces aquí vamos a simplificar delta x con este delta x y vamos a armar, dice que la segunda derivada parcial de y con respecto a x cuadrado es igual a ρ, que es la densidad lineal de la cuerda, dividido por la tensión, parcial con respecto al t cuadrado. Esta es, se las presento, esto es una ecuación diferencial parcial, no es una EDO, sino una EDP. ¿Ya? Ecuación diferencial parcial, ¿ya? Conocida como la ecuación de onda. Como la ecuación de onda. ¿Ya? Y la ecuación de onda en el caso particular de una cuerda. Fíjense lo siguiente. Vamos a ver las unidades o las dimensiones de esta cantidad que está aquí. Acuérdense que la T no es tiempo, T es la tensión. Entonces, la unidad de ρ es masa dividido por longitud. Y la unidad de fuerza, ¿verdad? Esto es fuerza, es masa por aceleración. Así que es masa por aceleración, que sería por L dividido por T al cuadrado. Así que esto sería dimensiones de T cuadrado dividido por L cuadrado. O que sería lo mismo que 1 dividido por L sobre T al cuadrado. O sea, esto que está acá, esto que está aquí, tiene dimensiones de 1 sobre velocidad al cuadrado. ¿Ya? Y esa es la forma general de la función de onda, ¿no?
la forma general de la función de onda. Vamos a poner acá. La forma general de la ecuación de onda es d cuadrado de y con respecto a x cuadrado igual a 1 entre t cuadrado d cuadrado y en dt cuadrado. Esta es la forma general de la función de onda. Si ustedes descubren una función similar a esta, lo que van a tener aquí, esta constante que va a aparecer ahí, va a corresponder a la velocidad de la onda en general, ¿no? Así que en una cuerda, la rapidez de la onda que se puede producir en una cuerda es la raíz cuadrada de t por ρ. ¿Ya? En general, esa es la rapidez que van a poder encontrar en una cuerda. Así que piensen en un violín o en una guitarra, piensen en el largo, piensen en la tensión. O sea, ustedes tienen la densidad de la cuerda. En este caso, de las 6 cuerdas de guitarra tienen desde menos a más densa y tienen tensiones diferentes. Ustedes pueden generar entonces velocidades de la onda diferentes, pueden generar longitudes de la onda diferentes, pueden generar frecuencias diferentes y por lo tanto sonidos diferentes, ¿ya? Vibración diferente. Así que esta es la parte tal vez más dura de la sesión de hoy, ¿ya? El poder ver cómo se encontraba. Va a quedar, voy a compartirles los garabatos además de la grabación, así que lo pueden ver. Pero que viéramos acá era que uno puede construir una ecuación diferencial diferente a la que ya habíamos visto hace una semana, hace 2 semanas, que en este caso aparece una derivada temporal por el lado, una derivada espacial por este otro lado, y este efecto, hay una constante acá, y esa constante aquí se reconoce como la velocidad de la onda. Esto no es completamente nuevo para ustedes, ¿ya? ¿Por qué no es completamente nuevo? Porque ya en el primer día de este curso, cuando decíamos lo siguiente, mire, cuando tengamos una ecuación de este tipo, dx en dt cuadrado, más una constante, ¿verdad?, por x igual a 0, y esta constante es positiva, entonces esto que está aquí, ¿se acuerdan?, era omega cuadrado. Y uno lo reconocía como el cuadrado de la frecuencia angular de la oscilación. Aquí funciona igual. Ustedes, cuando llegan a construir una ecuación diferencial ahora parcial de este tipo, la constante que les parece adelante, aquí, esa constante se va a reconocer como la velocidad de la onda. Y eso es lo que hizo Maxwell. Lo que hizo Maxwell fue juntar las ecuaciones de él, ¿no?, que él reunió, juntarlas y hacer aparecer esta expresión por el lado izquierdo, esta expresión por el lado derecho, y aquí, mágicamente, aparecieron dos constantes. La constante dieléctrica y una constante de permitividad magnética, no me acuerdo si ese es el nombre exacto, y cuando uno las multiplica, da el valor de la velocidad de la luz en el vacío. Entonces, uno puede reconocer la velocidad de la onda construyendo. Cuando hacíamos para el caso del, ¿se acuerdan del el péndulo físico? Hacíamos exactamente lo mismo. Llegábamos a una ecuación diferencial y aquí nos aparecía bueno, el raíz de GL para el caso del péndulo, y aparecía el otro término para el caso con el momento de inercia incluido, para el caso de un péndulo físico. Entonces, tomábamos la ecuación y reconocíamos que dentro de esa ecuación había un término constante que podía ser reconocido como la frecuencia angular. En el caso de las ondas, exactamente
reconocemos onda que ese valor positivo es la rapidez de la onda. Volvamos al... ¿Alguna pregunta de aquí? ¿O están en shock? Bueno, me pueden hacer la pregunta el jueves llegando para que lo aclaremos. Pero vámonos a la presentación oficial, si tampoco... No estamos acá. La presentación era... aquí está. Esta era la presentación de la clase 5 y el resumen, en el caso de, fíjense lo que tenemos acá, este está escrito ya más bonito, pero es exactamente la misma. Esta es la ecuación de onda, ¿ya? ¿Cuál es la solución general de una ecuación de onda? La solución general de una ecuación de onda es cualquier... Ahí está. Una función y que dependa de x menos o más b por t, ¿ya? Es solución general, o solución menos más, de esta ecuación diferencial parcial que está ahí. ¿Ok? Ahora, si estamos produciendo con este, acá, con este vibrador, con un movimiento armónico simple, lo que vamos a formar es una función senoidal, cosenoidal, y que tiene esta forma. ¿Ya? Así que esta forma sería el caso particular, sería el caso particular de una onda senoidal que aparece aquí. Pero también se llaman ondas, de aquí vamos a construir las ondas estacionarias y otro tipo de... Bueno, vamos a hablar sobre detalles de ondas. Por ahora nos interesan las ondas viajeras que están acá. Decir x menos bt o decir kx menos omega t es exactamente lo mismo. ¿Ya? Es como decir, sacamos el k constante porque al final lo que nos interesa es la diferencia, que aparezca siempre esta diferencia. X menos b por t, y este omega dividido por k, si lo ven aquí, omega dividido por k corresponde a la velocidad. ¿Ya? Así que hay una pregunta de Joaquín, dice, ¿la demostración anterior sirve solo para ondas transversales? A ver, la demostración que yo hice, o la demostración, es para una cuerda, ¿ya? Es para ondas en una cuerda. ¿Ya? En una cuerda son transversales. Sin embargo, la ecuación de onda, esta ecuación general, es la que uno descubre en cualquier caso donde aparecen movimientos de perturbaciones de tipo onda. ¿Ya? O sea que para las transversales se debería hacer exactamente lo mismo, tomar un pedacito de aire, digamos un poquito, bueno, pedacito de aire, un pedacito de fluido, lo que sea, con la fuerza para allá, fuerza para acá, hacer la resta, dividir, hacer el truco, y llegaríamos a una ecuación igual de esta forma, donde reconoceríamos entonces el v cuadrado, que estaría compuesto de las constantes del medio, ¿no? Aquí fíjense que esa velocidad, para el caso de la cuerda que hicimos, dependía de la tensión de la cuerda y dependía de la densidad de masa. ¿Ya? Cuando ustedes vean el caso de la onda longitudinal en una flauta, en un tubo, ahí probablemente va a aparecer la presión, que es equivalente a la tensión, ¿ya? Y la densidad del aire. ¿Ya? Así que, bueno, esas las pueden ir viendo en el texto, pero la forma que va a tener la ecuación, la forma va a ser la misma. O sea, todo fenómeno físico que se pueda modelar con una ecuación de este tipo, entonces va a tener un comportamiento ondulatorio. ¿Ya? Joaquín, ¿se entiende? O sea, lo que yo hice, la demostración es solamente para el caso de una onda en una cuerda. ¿Ya? De hecho, dibujé la cuerda y traté de hacer un dibujo para que se vean mejor los ángulos en esa parte. ¿Ya?
Muy bien. Nombres. Los nombres no son tan interesantes, pero bueno, los vamos a poner. Nombres. El A es la amplitud. Esta es la hora del bautizo. A se llama amplitud. K, eh, número de onda. eh, También es cuando uno trabaja en más de una dimensión, es un vector, pues llamémosle número de onda. Viene a representar algo así como la frecuencia espacial, ¿no? Si se dan cuenta que 2pi dividido por lambda, ¿ya? Es como si fuera la frecuencia espacial, pero número de onda. El omega, frecuencia angular, no hay que poner nada. El t, periodo de la, perdón, periodo. Y, y listo. Creo que no hay más cantidades físicas acá. ¿Ok? Si quieren, pueden tomar apuntes de esto para que nos vayamos ahora a hacer un ejercicio. Yo mientras tanto voy a sacar la foto del problema. Ya estaba sacando la foto esta del ejercicio para mandárselas. Perfecto. Vamos a ver. Muy bien, en el chat les voy a copiar. Ese no es. Será este. Tampoco es ese. Este es. ¿Ya? Por favor, ahí descarguen del chat el problema.